tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. No temas, ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Y no recordarás la vergüenza de tu juventud, ni la tristeza de tu viudez. Este capítulo, esta profecía no está dada para una persona, está dada para una nación. Y usa la personificación de la mujer estéril, pero le habla a Jerusalén, le habla al pueblo de Israel. Y quiero poner y explicar un poquito el trasfondo histórico y social para que entendamos por qué Dios, a través del profeta Isaías, le dice esto a Jerusalén. Declara esto sobre Jerusalén, pero se lo dice al pueblo que iba a volver a Jerusalén. ¿Dónde está Ezequiel, mi sobrino? ¿Vino hoy? Bueno, si cometo errores, Ezequiel, desde la historia pido perdón por anticipado. Cronológicamente, esta parte de Isaías se sitúa cerca del final del cautiverio babilónico. Israel había sido llevada en cautiverio a Babilonia, y en Babilonia vivió cerca de 70 años, un montón, toda una vida. Y en ese tiempo había sido despojada de su tierra, había sido despojada de su creencia, de su templo, el templo donde adoraban a Dios, que era el centro de su existencia, y había perdido obviamente a su rey. Ya no estaba regida por el rey de Israel, estaba regida ahora por el rey del imperio babilónico, con lo cual fue despojada de su identidad. Se sentía como una esposa que había sido rechazada o abandonada por su esposo, obviamente debido a la infidelidad de ella, pero así se sentía, humillada, descartada y avergonzada. Y además de eso, su ciudad, Jerusalén, estaba en ruinas, sin habitantes, y de ahí sale la metáfora de la esterilidad. Una ciudad sin hijos, una ciudad vacía y sin futuro. En ese mismo punto de la historia estaba ocurriendo algo. El imperio babilónico estaba cayendo por conquista del imperio persa, y las cosas comenzaron a cambiar. Y Dios prorrumpe en ese momento con una noticia. Llega a preparar esta profecía, llega a preparar el ánimo del pueblo que tiene que retornar a Sión, que tiene que retornar a Jerusalén. Y Dios le dice: cantad de alegría, porque vas a volver. Y no solamente le dice que vas a volver, dice: la tienda debe ensancharse, Isaías 54:2, porque la cantidad de personas que regresarán va a ser mayor. Ahora, esta profecía empieza no tan solo a hablar de lo que pasa en el futuro, sino también a combatir un trauma generacional. El pueblo pensaba que su linaje se había cortado para siempre en Babilonia. No estaba esperando esto, aunque había promesa previa a todo lo que le había ocurrido. No estaba esperando esta buena noticia. Y Dios usa la imagen de la fertilidad para asegurarles que su identidad nacional y espiritual estaban a punto de restaurarse y renacer. Esta profecía no solo actuaba como un evento
para el pasado, sino como un modelo de gestión del cambio y la restauración emocional. Entonces, ¿qué voy a intentar hacer en esta mañana? Voy a intentar explicar el impacto de la palabra de esta profecía en 3 ejes centrales: ambiente en el que vivían, sistema de pensamientos con el que caminaban y visión de futuro que esta nación había perdido. Lo primero que el Señor quiere hacer con la nación es el cambio de atmósfera. El cambio de atmósfera, el cambio de actitud. Regocíjate, oh estéril, prorrumpe en cánticos y da voces de júbilo. Es disruptivo. Dios pide que antes que el milagro ocurra, se alegren. ¿Eso qué demanda? Fe. Que antes que el milagro ocurra, se alegren. Es difícil, sobre todo cuando estás pasando momentos difíciles, ¿o no? Babilonia no solo había conquistado la tierra de los hebreos, intentó conquistar su autopercepción. El sistema era opresor y funcionó bajo la premisa de la anulación. Israel estaba anulada y había perdido identidad y había adoptado la identidad de estéril. El verso 1, ¿sí?, se le llama estéril que no daba luz. En el mundo antiguo la esterilidad era como un castigo para la persona que no podía concebir. Era la ausencia de favor divino, y esto es lo que estaba viviendo Israel. El sistema babilónico les había convencido de que su linaje había perecido, estaba cortado. Y otra cosa, la vergüenza como estructura. El verso 4 lo menciona: vergüenza de tu juventud. Los israelitas se habían acostumbrado a bajar la cabeza. El sistema les recordaba constantemente que eran los perdedores de la historia. Y el pueblo de Israel vivía de luto, encarcelado en un ambiente de desesperanza y de tristeza. Pero el Señor, antes que cruzaran las fronteras, ¿sí?, debía romper la frontera mental de sentirse inferiores. Y nosotros a veces estamos así. A veces el ambiente de nuestro corazón está de luto. Es una tristeza constante, o es un enojo constante, o es un desánimo constante. Y eso determina códigos de conducta. Nos manejamos de esa manera. Entonces vamos para todos lados con nuestras emociones, y nuestras emociones determinan el ambiente. Entonces, muchas veces dejar que alguien se nos acerque es hacerle un camino de vuelta para que salgan espantados, porque nuestro ánimo es de luto. Y eso hace que el ambiente de nuestro corazón también determine el ambiente de nuestra casa, termine el ambiente de nuestro trabajo, termine el ambiente donde nos movemos. Y nos preguntamos muchas veces por qué las cosas son tan hostiles. Y es porque adentro en nuestro corazón tenemos hostilidad. ¿Por qué el Señor les dijo a Israel que canten de alegría? Porque ellos estaban de luto, estaban desanimados y vacíos. Y eso les determinaba un ambiente generalizado. ¿Cuál es el canto de tu corazón que determina tu ambiente? El jueves tuve la oportunidad de ir a la fiesta de la confluencia. Me regalaron una entrada, así que me preparé con mis 2 hijas y mi hermana y fuimos. Y no es un secreto que me gusta el cuarteto. Me gusta mucho. Y resulta que Lucra cantaba al final de todos los shows. Y me fumé varios shows.
que no me interesaban. Pero bueno, algunos eran interesantes. Es impresionante a todo lo que le cantamos. Le cantamos a la infidelidad. Tremendo. La gente, algunos cantantes preguntaban, ¿a cuántos le fueron infieles? No lo decían en estas palabras, ¿no? Yo estoy siendo decorosa. Y todos, no todos, pero muchos hacían. O sea, a mí me pasó una alegría de decir eso y yo digo, ah. Pero bueno, o sea, bajo ese clima de alegría, así hacía la gente. Bueno, esta canción es para vos, cantásela al que, ¿no? Tremenda. Y resulta que antes de LUCRA había una cantante, Ángela Torres, muy talentosa ella. Nunca la había escuchado, no sabía de ella. La mayoría conocí muchos artistas por primera vez. Resulta que se pone a cantar con mucho talento ella y dice, y lo manifestaba, yo amo las canciones tristes. Después de estar 4 horas parada y que canten canciones tristes, la verdad, las piernas no nos daban más. Y dice, y acaba otra canción triste. Perdonen, pero a mí me gustan las canciones tristes. Y cantaba muy linda, pero cantaba canciones tristes. Y la última decía, y voy a cantar otra canción triste más. No dábamos más. Y Jazmín me miraba y me dice, mamá, estoy aburrida. Sí, yo también, hija, pero ya viene LUCRA. La cuestión que cuando esta chica terminó de cantar sus canciones tristes y la más movida era medio triste, no era triste, era medio triste. La verdad es que la gente terminó así. Estábamos todos como muy sedados. Fue tremendo. Y de repente vino él. No voy a cantar porque se va a armar una. La pastora cuartetera no existe, la pastora. La cuestión es que le puso mucha onda, estábamos todos cantando. Yo cantaba los estribillos, que era lo único que me sabía. Me sorprendí cuando lo vi a Jazmín, que él cantaba desde que empezaba la canción a que terminaba. Digo, ¿esta chica qué anda escuchando? Bueno, la cuestión es que la pasamos bárbaro. El ánimo cambió. Y ustedes pueden pensar, bueno, pero son canciones. Pero ¿saben qué? La música, y no es una sorpresa, determina el ánimo. Determina el ánimo. Y Dios, en muchos de los salmos, dice, acérquense con alegría a cantar y a buscarme. Acérquense con alegría. Y nosotros a veces no tenemos esa alegría y tampoco estamos dispuestos a gestarla. Y Dios te está diciendo hoy, canta con alegría, cántame, adórame con alegría. Festeja y celebra lo que está por venir porque estoy por derramar algo poderoso. Pero nosotros muchas veces venimos, Dios, no tengo alegría, dame gozo, dame. No es la actitud, debemos cambiar de actitud. Esta semana falleció alguien que marcó mi adolescencia y mi juventud, Ron Kenoly. Y Ron Kenoly tenía muchas canciones que marcaron el movimiento de adoración y alabanza de toda América. Tremendo. Y muchas de sus canciones decían, nos vamos a acercar con alegría, con actitud a adorarte, basadas en los salmos, basadas en la palabra. Tremendo. El Señor nos manda a pensar, como dice Filipenses 4:8, por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y yo le agrego, y en esto cantad de la alegría, cantad de la bondad del Señor, cantad de lo bueno que el Dios ha hecho en tu vida. El cambio de ánimo para romper el ciclo de la depresión, del exilio. El primer paso no es la infraestructura, sino la atmósfera mental. Al cantar siendo aún estéril, la persona deja de definirse por su carencia
y comienza a definirse por su promesa. Por la promesa que Él nos da, no lo que nosotros podemos gestar. La promesa que Él nos da. Y si Él nos dice va a estar en el futuro, entonces cantad de alegría. El Señor exige un cambio de ánimo proactivo. No pide que cantemos porque todo terminó, sino para que se rompa la atmósfera de luto. El ánimo debe preceder a la liberación. La alegría es un acto de resistencia contra la desesperanza. Número 2, cambio del sistema y paradigma. Ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y reforza tus estacas. En el versículo 2 de Isaías 54 dice esto. Acá es donde entra el cambio del sistema de pensamiento. Preparación para el crecimiento. No podés recibir algo grande con una mentalidad pequeña. Israel vivía con una mentalidad de refugiado, tiendas pequeñitas, miedo que le quiten lo poco que tienen, acuérdense, ellos eran esclavos. La mentalidad de refugiado es un término que se utiliza frecuentemente en la psicología social para describir un estado mental de supervivencia extrema, nacido desde la incertidumbre y la escasez. No se refiere únicamente a los que han sido exiliados de un país o mismo han tenido que huir de un país, no, sino una estructura de pensamiento que puede afectar a cualquier persona que haya pasado por traumas, ya sea económicos, sociales, familiares, traumas profundos. La persona con mentalidad de refugiado se caracteriza por tener un enfoque en la supervivencia inmediata. No puede ver más allá de la hora, por lo tanto, no puede ocuparse del futuro, porque el pasado fue doloroso y el futuro lo ve a través de su pasado, o sea que es un futuro incierto. La prioridad la persona la pone en no hundirse hoy. Otra característica que tiene la mentalidad de refugiado es una aversión extrema al riesgo. A diferencia de una mentalidad de crecimiento, el refugiado ve el riesgo como un peligro mortal, no como una oportunidad. Entonces, toda oportunidad que se presenta en el futuro para crecer la rechaza porque no puede correr el riesgo, tiene miedo, es paralizado por el miedo a fallar y también por el miedo a perder. Se prefiere la seguridad absoluta antes que apostar por algo mejor y se dedica al atesoramiento. Existe una gran tendencia a acumular recursos, dinero, comida, información, por miedo que mañana desaparezcan. Entonces imagínense a Israel en un estado de esclavitud. Y le dice, ensanchá la tienda de tu casa, ensanchala. Y dice, pero yo, ¿y qué voy a ensanchar? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con cuánto? ¿Y cómo lo consigo? Y el Señor les estaba desafiando a poder expandir su mente. El atesoramiento, amarrocar. No quiero, esto es mío. Esto no lo puedo agrandar, esto que es chiquitito lo tengo que cuidar. Y eso existe y eso pasa y es una mentalidad que vamos teniendo. Miren, en mi consultorio veo muchos pacientes que mismo tienen un problema a la hora de comer porque cuando fueron chicos les faltó la comida. Entonces hoy comen, porque al haber tenido tan poquito cuando eran chicos y haber pasado hambre, y lo digo con mucho respeto, por favor, hoy tienen un poco más, pero ese poco más lo tienen que aprovechar, entonces lo comen. Y esto puede ser extrapolado
a cualquier otra área. Pero es una mentalidad que no puede pensar en el futuro, que no puede proyectarse al mañana, porque el miedo es más fuerte. Y Dios necesita que nosotros tengamos una mentalidad de expansión, que puedas cambiar ese sistema de creencias, ensanchar el sitio de tu tienda. Acá es donde la mentalidad de esclavo choca con la promesa de libertad. Para experimentar la plenitud de Dios debemos pasar por una mentalidad de una mentalidad de esclavo a una expansión basada en desafiar la autolimitación. Y sí, hermano, necesitamos desafiarnos. A veces no nos queremos desafiar porque también es salir de nuestra zona de comodidad. Queremos algo mejor, pero no queremos avanzar por miedos y estamos en esa ambigüedad. Y queremos, pero no queremos. Queremos, pero no queremos. Y eso nos limita, nos paraliza. El desafío de vencer la autolimitación implica acción, de romper los techos mentales y vencer el miedo y la carencia con la que podés haber crecido. Todos alguna vez tuvimos una carencia de algo. Y nos duele, puede ser una carencia emocional, una carencia económica, una carencia de valoración. Por ahí no te dijeron cuando eras chiquito cosas que promocionaban tu autoestima, algo mejor. Pero hoy Dios te las dice y Dios te da palabra porque cree en vos. Y a veces no lo podemos creer. El Espíritu Santo tiene que actuar ahí. Y tiene que vencer. Tenemos que tener una fe que nos permita tener una preparación anticipada. Alargar las cuerdas significa acondicionar nuestra vida hoy por la bendición que aún es invisible, pero es una promesa. Esa bendición que estás pensando, que estás anhelando y que de verdad vos decís, ¿cuándo va a ocurrir? Bueno, prepárate. Ay, pero me voy a preparar para algo que no sé si va a venir. Y prepárate por si viene y prepárate en fe creyendo que el Señor lo va a hacer. Prepárate, estudiá. Quiero un trabajo, estoy orando por el trabajo. Bueno, si estás orando por el trabajo, yo se lo he dicho a personas, si estás orando por el trabajo, mínimamente cuida tu salud para que el psicofísico te dé bien, ¿no es cierto? Prepárate. Hace un currículum de primera, poné todas tus habilidades blandas y aquellas cosas que ya has hecho, que destacan lo que sos y lo que podés hacer. Prepárate en la mentalidad. Si no tenés el trabajo todavía, levantate a la mañana como si ya lo tuvieras. Cumplí un horario mental del trabajo. Estudiá. Si no podés estudiar en la universidad que vos querés, buscá otra y buscá quizá una que te cobre menos, porque eso es así. Pero empezá, prepárate, porque el Señor con eso que te preparás te va a abrir puertas. El Señor recompensa la fe y recompensa la acción. Fe y obras, ambas cosas. Y por otro lado, una nueva identidad. No intentamos cambiar para que Dios nos acepte. Cambiamos porque el Espíritu Santo está dentro nuestro y porque somos hechura suya, como dice Efesios 2:10. Y porque somos nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. Poseemos una capacidad de expansión que el mundo no conoce. Y nuestra identidad es Cristo y Él es el ancla que sostiene tu nueva estructura de creencias y su Espíritu Santo es el que muda tu pensamiento. Por eso no lo haces solo con los recursos que vos tenés, los haces con los recursos que Él te da, que es diferente. Por otro lado, cambio de la visión del futuro. El regreso de Jerusalén no era un viaje logístico, era una rehabilitación de su identidad.
En Isaías 54 les dice que para todo lo que van a hacer va a estar acompañada de herencia de naciones y que van a habitar ciudades asoladas. Pero primero debían dejar de mirarse como víctimas. Es muy importante no victimizarse, no tener autoconmiseración. No digo no interpretarse, ojo, no digo no interpretarse, porque a veces la pasamos mal y Dios nos permite llorar, pero Él nos consuela. Pero vivir en la vida victimizándose todo el tiempo es un retroceso constante, porque Dios no nos ve como víctimas, Dios nos ve con ojo de fe. Él ve nuestro potencial, Él ve todo lo que podemos hacer en Él. La libertad real requiere sanar nuestra memoria. Y la palabra dice ahí en Isaías 54:4, olvidarás la confusión de tu viudez. Olvidarás la confusión de tu viudez. También requiere de acción profética, preparar el espacio antes que llegue el contenido, y de audacia emocional, perder el miedo a la vergüenza. Israel tenía su visión del futuro a través de una mentalidad de esclavos, miedo al fracaso y memoria del dolor. Y también tenía una visión de túnel. Los esclavos solamente se pueden mirar los pies, pero Dios estaba pidiendo que miraran el horizonte, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. La visión rompe el aislamiento y muestra el rol protagónico del Señor en el proceso y en el futuro. Yo te quiero decir algo, iglesia, en esta mañana. El Señor quiere llevarte de la supervivencia a la influencia. De la supervivencia a la influencia. Dios quiere mudar la percepción que tenés de vos mismo. Y así como el pueblo de Israel estaba encerrado en su propio dolor, a veces nosotros también nos encerramos en nuestro propio dolor. Y el Señor quiere marcarte un norte que va mucho más allá de vos, del simplemente volver a casa. Y Él te dice, heredarás naciones. Ay, ¿en serio, Señor? Si no puedo conmigo mismo, ¿cómo voy a hacer con las naciones? Y vas a bendecir a otros. ¿Yo a otros? ¿Cómo voy a ser yo bendiciendo a otros si no me banco yo mismo? Y Dios está diciendo, salí de donde estás, mira a tu alrededor, mírame primero a mí, ¿no? O sea, el Señor dice, mírame primero a mí. Pero basta de lamento. El Señor quiere mostrarte que la restauración y su gracia está sobre tu vida, y que esa restauración y esa gracia va a ser de influencia a otros, sí, porque no somos nosotros únicamente en el mundo. Estamos insertos en una familia, en una comunidad, en una iglesia, y todo lo que Dios haga en tu corazón va a impactar en otro, para bien o para mal, pero va a impactar en otro. O sea, si vos dejás que Dios no obre, eso impacta de una manera, pero si vos dejás que Dios obre, eso impacta de otra, y levanta a los demás, levanta. Da fe, da esperanza en un mundo donde le cantan a la desesperanza y a la infidelidad, por Dios. Vos tenés que ser el canto de alegría que levante la tristeza de todo tu alrededor. Lo tenés que ser aunque las circunstancias no sean las apropiadas, porque vos tenés un Dios que dio una promesa sobre tu vida y ese Dios la va a cumplir. No depende de vos. En cierta manera, el poder lo pone Él. La gracia y el poder ilimitado lo pone Él. Dios quiere sanar tu seguridad y tu sanidad. Y quiere traer, seguridad y sanidad a tu trauma. No temas. Ya no vivirás avergonzada.
No tengas temor, no habrá deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni la tristeza de tu viudez. Hay que sanar el pasado. Y eso no es noticia. Pero para sanar el pasado le tenés que poner una cuota de valentía y superar el miedo al fracaso. Dios identifica que el mayor freno para el éxito es la vergüenza y el miedo a fallar nuevamente. A veces nos pasa. ¿Y qué pasa si me lanzo al vacío? Y cuando me lanzo, me va mal. Van a decir de nuevo que me va mal. Y sí, ¿qué se le hace? Pero nos puede ir bien, porque el Señor está con nosotros. Y de los fracasos aprendemos. El fracaso no está ahí para detenerte. El fracaso está ahí para que aprendas. El fracaso está para fortalecerte. Hoy leí en la Biblia del celular que da un versículo todos los días y decía: si estás pasando una prueba, esta es una oportunidad para que te alegres mucho. O sea, ¿cómo? Estoy pasando una prueba es adversidad, es sufrimiento. Dice, no, estás pasando una prueba, es una oportunidad para que te alegres mucho, porque es una oportunidad de que la fe crezca y la constancia crezca, que van de la mano. Cuando tenemos un fracaso, que los tenemos porque son parte de la vida y del aprendizaje, es una oportunidad para que crezcamos. Y nosotros lo vemos como un fin. Y cuando lo vemos como un fin que determina lo que somos, nos sentimos unos fracasados, en vez de ver que es una instancia de aprendizaje y de fortalecimiento de nuestra fe y carácter. David, si querés podés ir subiendo. El Señor les habla a los israelitas y les da seguridad psicológica. El fracaso anterior, el exilio, ya no define su futuro. Es una amnesia divina lo que les quiere dar, para que se puedan enfocar en la nueva asignación. Dios quiere hablarnos de nuestra nueva asignación y sanar la vergüenza. La vergüenza que tanto limita. Tenemos miedo a la vergüenza, tenemos miedo a ser expuestos. Por favor, la vergüenza tiene que ser depositada en este altar esta mañana, porque es lo que te limita a ir tras lo que el Señor te está diciendo que tenés que hacer. La vergüenza que te vaya mal, a ser humillado, Dios la quiere sanar esta mañana. El pasaje de Isaías 54, 1 al 4 es un grito de ruptura. No es solo un anuncio de libertad física, es una intervención psicológica y espiritual de esperanza necesaria para un pueblo que, tras décadas de cautiverio, había desarrollado una identidad de esclavo. Pero hoy te tengo, y a veces nos pasa así a nosotros, pero hoy te tengo una noticia: Cristo está en el proceso y está en el futuro. Dios quiere intervenir profundamente tu identidad, tu forma de pensar. Dios no puede llenar una estructura que todavía se piensa a sí misma como esclava. Por eso, el milagro tiene que ser y tiene que empezar en tu sistema de creencias. Tenés que animarte a cambiar el ambiente de tu corazón, la atmósfera de tu corazón. Cambiar tu estructura de pensamientos. Y estar dispuesto a sanar el trauma. Hay un versículo en el Salmo 119, 32 que ha marcado
todo el año pasado y este año. Y ustedes se pueden preguntar, Rosa, ¿y todo esto que vos estás planteando, cómo lo hacemos? Lo hacemos dándole permiso a que el Espíritu Santo y que la palabra del Señor comience a actuar en nuestro corazón. Y el Salmo 119:32 dice: con qué alegría cumpliré tus mandamientos, pues tú ensanchaste mi manera de pensar. Tú ensanchaste mi manera de pensar. No dice ensanchar la manera de pensar depende de vos. Él ensancha tu manera de pensar. Él ensancha tu mente. Él ensancha tu corazón. Él ensancha tu espíritu. Ya lo hizo a través de Cristo. Y hoy lo quiere hacer sobre esas cosas en las que hoy a la mañana tuviste luz de que están acotadas, están enangostadas y las querés poner delante del Señor. No busques que solo Dios cambie tus circunstancias. Pedile que ensanche tu corazón y tu mente. Solo una mentalidad expandida puede sostener un destino de influencia. Cristo no solamente está en tu proceso, Él está en tu futuro esperándote con una tienda más ancha, más grande. Y estas son cosas que nosotros batallamos todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero cuando el Señor nos trajo esta palabra profética, también contempló nuestra mente y nuestro espíritu. Y Él quiere hacer su primer milagro en nuestro corazón y en nuestra manera de pensar. Pero si yo te pido que ahora cierres tus ojos y puedas pensar si hay algo que debe cambiar. Quizás el ambiente que estás generando en tu corazón, quizás tu sistema de creencias, quizás la visión que vos tenés de vos mismo o de tu entorno o de tu futuro. Alinea todas esas cosas al Espíritu Santo. Pedile que intencionalmente comience a trabajar en ellas.